La historia de Esteban. Esta historia se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos del 8 al 15 y capítulo 7, versículos del 1 al 60. Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno poder compartir con ustedes un domingo más las historias de la Biblia. El domingo pasado estuvimos hablando sobre la organización de la iglesia. Y ahora que tengo a Pablito aquí al lado, voy a aprovechar para preguntarle si se acuerda de quiénes fueron los fundadores de la iglesia. Bueno, pues los discípulos. Mira, Pablito se lo sabe. Seguro. Los discípulos de Jesús fueron los fundadores de la iglesia, cumpliendo el mandato de Jesús de ir por todo el mundo a predicar el evangelio a todas las personas. Y recuerdan que eran tantas y tantas y tantas las personas que empezaron a buscar de Jesús y querían aprender de quién era Él, que la iglesia se tuvo que dividir en muchos ministerios. Pablito, ¿tú te acuerdas de alguno de esos ministerios? Bueno, yo creo que estaban los apóstoles, los diáconos, los obispos o pastores, los ancianos ministros, los maestros, evangelistas y profetas. ¡Wow! ¡Pablito! ¡Te las sabías todas! Yo pensé que te ibas a acordar como de tres nada más. Estoy bien pendiente. Estás bien pendiente a la historia bíblica de los domingos. Dios mío, te tengo que felicitar. Estoy muy orgullosa de ti, Pablito. Gracias. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar de uno de esos hombres que fueron importantes en la Biblia, que era un diácono. A ver si alguien se acuerda que es un diácono. ¿Alguno de ustedes se acuerda? Si alguien dijo que un diácono es una persona que ayudaba a los más necesitados y ayudaba a las viudas, estás en lo correcto. Lo hiciste muy bien. El diácono de quien vamos a hablar en la mañana de hoy se llama Esteban. ¿Por qué no escuchamos su historia? Esteban era un joven lleno de fe. Fe es creer en algo sin poder verlo. Esteban no podía ver a Dios, pero creía en él. La palabra de Dios dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder. Era, como decir, un tipo de un superhéroe. Hacía grandes milagros y señales. Dios le había dado tanta sabiduría que conocía toda la historia de su pueblo. Amaba tanto a Dios que se propuso enseñar su palabra a todo el que veía y ayudaba a todo el que tenía necesidad. Un día, mientras Esteban predicaba la palabra de Dios, un grupo de judíos religiosos escuchaba lo que Esteban decía y no podían contradecirlo, o sea, que no encontraban la manera de hablar en contra de él. Estas personas se dieron cuenta de la sabiduría que tenía Esteban y no podían con él, así que decidieron hablar mentiras de Esteban a todo el pueblo para que el pueblo no le escuchara y lo metieran preso. ¿Sabes qué? Esas personas lograron lo que querían y arrestaron a Esteban. Luego del arresto, lo llevaron ante el Sanedrín. ¿Sabes qué es un Sanedrín? Era un grupo de sacerdotes religiosos que pensaban que tenían todo el poder y la sabiduría de Dios. Las personas del Sanedrín hicieron un juicio para acusar a Esteban.
Y Esteban demostró la sabiduría de Dios hablando sobre su historia y cuán importante era esta para Dios y para los judíos. Vamos a ver si ustedes recuerdan alguna de estas historias. Empezamos con Abraham. Abraham fue escogido por Dios de un pueblo que no conocía ni creía en Dios. Dios lo sacó de Mesopotamia y le dijo que fuera a la tierra de Canaán. Fue en esta tierra que Dios le dio la promesa más hermosa, que iba a tener una descendencia o una familia tan grande que no se podría contar, así como no se pueden contar las estrellas en el cielo. Para Abraham era difícil creer lo que Dios le decía porque tanto él como su esposa Sara eran viejitos y no podían tener bebés. La palabra de Dios se cumplió cuando Sara tuvo a Isaac, el hijo de la promesa. ¿Alguien recuerda cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? Muy bien, se acordaron. Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90 años cuando nació su hijo. Dios tenía un plan hermoso con Abraham y era levantar a un pueblo que iba a ser escogido por Dios para sus propósitos. Y ese pueblo era el pueblo de Israel. En Génesis 18:18, Jehová le dice a Abraham que en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo 2 hijos. Uno de esos hijos se llamó Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Estos 12 hijos fueron llamados los patriarcas, porque cada uno era jefe de su propia familia. Uno de esos hijos fue famoso en la historia. Vamos a ver si alguien se acuerda de José. José era el hijo favorito de Jacob y por eso los hermanos siempre estaban molestos con él. Su padre le hizo una túnica de muchos colores para demostrarle su amor. José había tenido unos sueños extraños, ¿recuerdan? Una vez soñó que estaban en el campo atando manojos de trigo y que los manojos de trigo de los hermanos se doblaron ante el manojo de trigo de José. En otra ocasión, soñó que el sol, la luna y 11 estrellas, que significaban el papá, la mamá y sus 11 hermanos, se inclinaban ante él. Uy, eso hizo que los hermanos se molestaran más todavía. Así que un día, cuando estaban pastoreando las ovejas, idearon un plan para deshacerse de José. Dijeron: meteremos a José en este pozo vacío y le diremos a nuestro padre que una bestia lo devoró. Y echaron a José en el pozo o en la cisterna. Mientras comían, pasó una caravana de mercaderes. Mercaderes son personas que compraban y vendían cosas. Y los hermanos de José lo vendieron a los mercaderes. Luego los mercaderes lo llevan a Egipto, donde José ayuda al faraón a interpretar un sueño y faraón lo hace gobernador. Dios tenía un plan con José y su familia. Dios permitió que a José se lo llevaran a Egipto porque sabía que vendría una gran hambruna. Hambruna es un tiempo donde no hay comida y necesitaba guardar a su pueblo escogido.
Si José no hubiera sido el gobernador en aquel momento, la familia de José hubiera muerto de hambre. Muchas otras cosas pasaron en la historia, pero son muchas para hablarlas todas en una sola clase. El domingo que viene terminaremos con la historia de Esteban y el discurso que dio ante el Sanedrín. Ve contestando las siguientes preguntas con ayuda de mamá, de papá, de tus tías, tíos o abuelos y envíalas a tu maestra o maestro de escuela bíblica. ¿Sobre quién estamos hablando hoy en la historia? Un diácono es A. Un pastor. B. Un apóstol. C. Una persona que ayuda a los necesitados y a las viudas. D. Un anciano de la iglesia. ¿Por qué arrestaron a Esteban? ¿A dónde lo llevaron? El Sanedrín es A. El templo. B. Un grupo de sacerdotes que creían que tenían poder y la sabiduría de Dios. C. Lugar de adoración. O D. Un jurado. ¿Cuál fue el propósito de Dios con Abraham? ¿Cuál fue el propósito de Dios con José? Amiguito, recuerda el domingo que viene estar pendiente a la otra parte de esta historia. Nos vemos el domingo y que Dios te bendiga.